amigos, una vez más aquí Gisela desde Joyas del Corazón para compartir contigo una nota que escribí hace tiempo que se titula Escuelita Sabatina versus al no de papá. Es una pequeña reflexión, algo que viví en mi adolescencia y la quiero compartir como un ejemplo de cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Atención. Qué tremendo cuando Dios saca de nuestro archivo, de nuestra memoria, enseñanzas de la vida. Cuando adolescente viviendo en Puerto Rico, la iglesia donde asistíamos habían comenzado a implementar clases bíblicas sabatinas. En cada urbanización, algunos de los jóvenes o hermanitos de la fe se apuntaron para dar clases en su cuadra con los niños de la vecindad. Yo me emocioné muchísimo y le dije a mi papá que me quería apuntar para dar clases en mi cuadra, ya que teníamos muchos niños. Automáticamente mi papá me dio un rotundo no. Esto rompió mi corazón porque yo estaba ilusionada en querer dar escuelita bíblica. Mi papá no me vio lo suficiente madura para esa responsabilidad. Mi pasión estaba en mí. Estaba ahí y yo quería demostrarle a mi papá que sí podía hacerlo y quizás cuando él viera el fruto me dejaría hacerlo de continuo. Llegó el sábado y después que hice las tareas de la casa nos dejaron salir a jugar con nuestros amiguitos. Yo, muy emocionada en lo que iba a hacer, preparé ciertos libros bíblicos para niños y los saqué a la escondida y comencé a buscar y reunir a todos los niños del vecindario y nos reunimos en el patio de un vecino y di mi primera clase con 18 niños. ¡Qué alegría sentía! Me dije. Éxito total. Vino el siguiente sábado e hice lo mismo y esta vez tuve 21 niños y dije, ¡wow! Esto cada vez se pone mejor. Cuando le di el reporte a mi pastor, él muy gozoso lo anunció en la iglesia. Lo que no le había dicho al pastor era que yo estaba desobedeciendo a mi papá. Yo no lo vi como una desobediencia, sino que yo quería servir a Dios y como me estaba funcionando, estaba bien. Ese día domingo, al llegar a mi casa, mi padre me dio tremendo regaño por mi desobediencia. Mi padre nunca me dijo que no estaba capacitada, sino que no era lo suficiente madura para ello. Hay tareas que Dios tiene reservadas para nosotros en el tiempo perfecto de Él. Aunque la pasión esté, las buenas intenciones de servir a Dios no significa que esté dentro de su voluntad en ese momento. Muchas veces podemos equivocarnos en esto. Las buenas intenciones con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios podemos equivocarnos. Quizás alguna palabra que Dios nos dé no significa que sea para el momento, sino para el futuro. En nuestro diario caminar en Cristo estamos en continuo aprendizaje hasta que el Señor venga. Mientras aprendemos nos vamos a equivocar. Lo importante es reconocer nuestro error en humildad y prestar mejor atención a las instrucciones de su palabra y obedecer en todo momento. Unas palabras que mi papá me dijo cuando saqué mi licencia de manejar fue: te aconsejo que ahora que tienes tu licencia de manejar, maneja tu auto como si fuera la primera vez. Nunca pienses que te la sabes toda. ¡Wow! ¡Qué palabras tan sabias! Esto lo podemos aplicar en nuestra vida espiritual. Nunca pensemos que lo sabemos todo. Solo Dios es sabio en todo y siempre estamos aprendiendo de Él. Solo a través de lecciones prácticas de la vida, Dios nos enseña su perfecta voluntad.
Cuando Dios te cierre un capítulo en tu vida, no lo vuelvas a abrir. Lo que en tiempos pasados fue bueno para ti no significa que lo volverá a ser. Dios es un Dios que no se estanca, ni estanca a sus hijos, sino que nos promueve a cosas mejores. Para cada promoción hay una prueba específica y en ella Él medirá nuestro crecimiento espiritual y madurez. Yo en aquel entonces no estaba capacitada para lo que quería hacer y aunque mis intenciones eran buenas, aún no estaba madura. Eso sí, mi interés de enseñar, cuidar y dirigir ya era el llamado que Dios tenía para mí y había sembrado en mi corazón. Pero ahora Él tenía que desarrollarlo en mi vida con el transcurso de los años. Con esta reflexión Dios nos enseña que todo lo que Él ha plantado en nuestros corazones tendrá frutos en su tiempo perfecto. Así es que no nos aceleremos al tiempo de Dios. Cuando Dios diga no, no peleemos con Él. Papá sabe lo que hace. Dios te bendiga. Esto es una verdadera enseñanza que viví en mi tiempo de adolescencia. Qué emoción para mí cuando yo hice mi primera clase. Yo, wow. Y digo mi primera clase, bueno, reuní todo ese grupo de niños y les leí una historia del libro, teníamos unas enciclopedias bíblicas de esas cristianas con ilustraciones bien bonitas y yo lo que hacía era pues leerle las historias y para mí pues ellos, los niños emocionados y contentos y para mí eso fue algo lindo, pero lo que no entendía era que el no de mi papá tenía sus buenas razones. Ahora uno de adulto, de haber experimentado tantas cosas y experiencias con el Señor y uno puede entender a través de estas enseñanzas verídicas que uno experimenta en la vida, cómo Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Recuerdo que a la edad de 12 años, Dios me dio una palabra profética en un retiro que teníamos de ayuno y oración en la iglesia allá en el campo, en Puerto Rico. Y pues yo muy niña, sentadita allí, mi abuela estaba arrodillada orando, mis tías, y de repente se levanta esta hermana y viene a donde mí y el Señor la usó para darme una palabra profética. Y la palabra decía misionera, misionera para Venezuela. Yo me quedé en shock, yo me quedé así quieta, impactada porque yo decía, ¿y esto qué es? ¿Cómo va a ser esto posible? Pero esa palabra me marcó. ¿De qué manera esa palabra me marcó? Bueno, ese día llegando a la casa, yo me puse a buscar información en la enciclopedia, porque en aquellos entonces estos programitas que tenemos ahora de internet no existían, no estaban funcionando, todavía no estaban en acción. Lo que teníamos a la mano eran las enciclopedias. Y bueno, yo me puse a buscar y recuerdo muy bien que mi abuela se paró en la esquina de la puerta mirándome y me dice, ¿qué haces? Y yo le dije, nada, buscando información de Venezuela. Y me dice, déjame decirte una cosa. Dios no es loco para mandar una niña de 12 años a Venezuela. Y yo dije, yo sé, pero quiero saber qué hay en Venezuela. Quería saber la historia, quería conocer, buscar, indagar, conocer porque no tenía ni idea ni dónde quedaba. Entonces, pues esa fue mi experiencia en ese momento. Pasaron años,
Me mudé de Puerto Rico a Nueva York. Ahí conocí a mi esposo, nos casamos y bueno, y pasaron años que estuve apartada del Señor, pero déjame decirte una cosa. Durante el tiempo que yo estuve apartada del Señor, durante ese momento que salíamos a fiesta, que salíamos a discoteca, les digo que cada momento, parada en la fila para entrar a una discoteca, Dios traía a memoria ese mensaje. Y yo misma me preguntaba, ¿y qué de aquel mensaje que me dieron y que misionera para Venezuela? Y mira dónde yo estoy parada ahora para entrar en una discoteca. ¿Y qué de ese mensaje? Lo que significa que ese mensaje me marcó. Esa palabra profética me persiguió. Y yo no podía dejar de pensar eso, de ese mensaje. Eso venía de tiempo en tiempo a mi memoria, que ahora entiendo que era el Señor que me lo traía. Pasaron muchos años que yo estuve apartada y hasta que el Señor me rescató. Y gloria a Dios por ese momento tan maravilloso. Una vez que el Señor me rescató y empezó a limpiar mi vida y a transformar mi vida y a trabajar en mí por unos años, unos añitos bien largos que el Señor empezó a trabajar en mí. Al tiempo de estar ya andando en los caminos del Señor, ya madurando, ya empezaron a llegar mensajes y peticiones por el Facebook de gente de Venezuela pidiéndome oración, pidiéndome consejería sin yo conocerlos, sin yo saber quiénes eran. Y así empezó todo. Y ahí empezó el Señor a traerme de vuelta a memoria esa palabra profética. Y yo, oh, wow, ahora que me acuerdo, el Señor me dijo esto y ahora esta gente de Venezuela son los que me están buscando a mí. Yo no estoy buscando a nadie de allá. Y entonces así siguió hasta que Dios abrió la puerta y me puso los contactos, donde fueron las puertas que los bendigo, fueron las puertas que el Señor utilizó para ese tiempo, para hacer la agenda. Y les digo que Dios cuando da una palabra la cumple. No fue una palabra loca, no fue una falsa profecía, fue Dios. Y cuando Dios habla, Dios cumple. Después de 40 años de esa palabra profética haber sido dada a mi vida, mi primer viaje ministerial, misionero, fue Venezuela. Dios es real y cuando Dios habla, Dios nunca miente. Por eso créele al Señor. Nunca, nunca dudes cuando Él habla. Nunca, nunca dudes cuando Él habla. Cuando Él dice ahora es. Cuando Él dice no, no. Todo tiene un tiempo perfecto. Ese tiempo llegó. El momento de que el Señor me dio esa palabra no significaba que yo iba a salir volando a ese momento mismo a hacer qué, porque ni sabía qué era lo que yo iba a hacer. Yo ni tenía conocimiento de la palabra, yo no tenía conocimiento de nada, simplemente era una niña. Y de la misma manera Dios le ha traído muchas palabras proféticas a personas y a veces se desesperan y quieren ejercer al momento. Tengan cuidado. Busquen la voluntad de Dios. Busquen el tiempo perfecto de Dios. No se aceleren para que no fallen, no cometan errores que después tengan que arrepentirse. Les dejo con este mensaje y que les quede bien grabado en su corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.
Tu hermana en Cristo Gisela Movilla desde Joyas del Corazón.